elegir mejor. Esa es una de las responsabilidades de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos que queremos hacer nuestra labor con responsabilidad. Ya está también aquí Wilson Merino, le damos la bienvenida y me confirman por favor si tenemos vía Zoom a Renzo Lombeida, también está de candidato a concejal de Quito. Voy a detallar, Wilson, ayúdanos con la presentación. Vamos a ver, está aquí Bernardo Abad, que es candidato por una coalición que está en la lista de Luz Helena Coloma, que aspira a la alcaldía de Quito. Está Wilson Merino, que es de la Revolución Ciudadana. El Movimiento Imparables, en alianza con la Revolución Ciudadana. Bueno, están imparables con la Revolución Ciudadana. Y también Renzo Lombeida, que nos acompaña vía Zoom, van a participar en este diálogo. Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano, evidentemente. Y hay que marcar la cancha, porque las funciones que ejerce un concejal es fiscalizar y legislar a través de ordenanzas. Entonces, bajo esos parámetros vamos a arrancar este diálogo. Arranquemos por Bernardo Abad. Bernardo, ¿cuál es la principal propuesta que realiza luego de que ha tenido ya una experiencia en la Concejalía de Quito? ¿Cuáles son esas principales necesidades que va a impulsar desde la función, si es que es favorecido con el voto, desde la función de concejal, en el marco de la legislación y la fiscalización? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, obviamente, a Janet, a ti, Wilson, y a Renzo, que está en Zoom. Y sobre todo a los amables radioescuchas. Estamos claros en algo. La propuesta viene de un plan de gobierno que ya está socializado obviamente, pues en el plan de Luz Helena Coloma y de todos nosotros los candidatos. Este plan de gobierno contempla 112 propuestas, pero las fundamentales. Vamos con todo lo que es seguridad, movilidad, reactivación económica y productiva y lo que es la tramitología, reducir la tramitología. En cuanto a seguridad, este rato lo que necesitamos es mucha más coordinación con el gobierno central. Las entidades de seguridad y control locales tenemos que seguir coordinando con las entidades de seguridad y control nacionales. Eso nos ha dado resultado, pero hay que afinarlo mucho más, porque no podemos nosotros. Muchos dicen, la competencia de seguridad no es local. Sí es, porque la competencia de seguridad nos involucra a todos, y por eso esa coordinación. ¿Pagamos una tasa de seguridad? Esa es la segunda parte. Tenemos $8 millones más o menos que reciben cada año en tasa de seguridad. Y hemos venido funcionando con eso y hemos venido ayudando mucho a la policía. 128 motos fueron entregadas hace pocas semanas y obviamente 50 patrulleros, que a inicios de este año se entregarán nuevamente el doble. Otras 128 y 50 más. Tenemos alarmas comunitarias que hemos entregado. Hemos entregado cámaras de seguridad al ECO 911. Hemos entregado alarmas comunitarias. Es decir, todo involucra a la seguridad y por ahí vamos. En cuanto a movilidad, pero vamos con Wilson Merino, porque también estuvo aquí Pavel Muñoz y la propuesta, digamos, dentro de la propuesta, el punto número 1 también es seguridad. Wilson, ¿cuál es su visión de la seguridad y desde el Consejo? ¿Cómo deben apoyar, sea quien sea el alcalde? Gracias, Janet, Wilson, Bernardo. Un saludo también a Renzo, que nos está acompañando. Hay una crisis muy profunda en Quito, una crisis económica, política, social, institucional, pero sobre todo una crisis de confianza. La gente no confía en el municipio de Quito, la gente no confía en los concejales y así es muy, muy difícil avanzar. Creo que el deber número 1 es recuperar la institucionalidad, hacer un arreglo institucional, generar cambios profundos para poder avanzar. Bueno, para eso los concejales tienen que dejar de pensar en sus intereses y empezar a pensar en la ciudad. Exactamente, dejar de pensar en el quítate tú para ponerme yo, para todos pensar. Los movimientos, Wilson. Exactamente, para pensar en solucionar los problemas de la gente, ¿no? Más allá de las acciones que se estén haciendo o no, la percepción general de la ciudadanía es de miedo. La gente tiene muchísimo temor y para aquello se necesita evidentemente un municipio que colabore con el gobierno nacional, pero que además deje de ser alfombra y que le exija acciones concretas en algo que es su competencia. La seguridad es una competencia del gobierno central. El municipio tiene 3 dimensiones: situacional, control del espacio público, participación ciudadana. ¿Por qué ha sido alfombra? Pregunto. Por muchas cosas. 17% de los policías que están en Esmeraldas y en Guayaquil deberían estar en Quito. A mí me parece muy bien que los policías vayan y atiendan otras provincias, pero no nos pueden dejar desprovistos. Necesitas un alcalde que se levante firmemente y defienda a los quiteños. Y para aquello necesitas un equipo también. Ese es el desafío que tenemos por delante. Trabajar, articular, coordinar esfuerzos, pero defender a los quiteños y quiteñas en temas de seguridad, que es lo que nos está agobiando el día a día. Renzo, buenos días y bienvenido. Lo tenemos vía telemática, vía Zoom. ¿Cuál es su primera propuesta? ¿También está relacionada con el tema seguridad?
Micrófono, por favor, Renzo. Active su micrófono. Ahí estamos. Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, Wilson. Un abrazo grande pues a Bernardo y a Wilson, valga la redundancia. Bueno, me encuentro muy contento de estar aquí con ustedes. Creo que el tema va más allá de hablar de seguridad, de movilidad, de tránsito. Este es un problema recurrente por una falta de institucionalidad que ha habido por la falta de planificación en varios años por parte del municipio. Yo no soy una persona que ataco a las personas o que haga un análisis personal, yo hago un análisis institucional y obviamente pues hay varios factores por los cuales estamos al día de hoy hablando de estos temas, pero sin duda yo pertenezco a un equipo que hemos trabajado en una planificación precisamente en temas de seguridad, de movilidad, de la utilización de tecnología y sobre todo de pensar en el ser humano, en la rehabilitación del espacio público para volver a retomar nosotros estos espacios como ciudadanos y poder tener una vida mejor. Y dentro de eso tenemos varias propuestas, pero sin duda, Janet, tenemos que hablar necesariamente de los temas de seguridad que son transversalmente, están todos ligados a los que en nuestra exposición y nuestro plan está directamente pues ligado y proponemos como nueva propuesta a la ciudadanía. La competencia. Pero lo que veo es que, y quería escucharles a los tres, pero los tres están enfocados en el combate policial, que es una responsabilidad del gobierno nacional. Pero ¿dónde queda la educación? ¿Dónde queda la integración de la sociedad? ¿Dónde queda también ese fomento también de empleo, de todo para poder generar seguridad, Bernardo? Todo eso va ligado en el plan de gobierno. La seguridad fundamentalmente hoy es detener la delincuencia y por eso es esa coordinación. Sin embargo, en nuestro plan de gobierno también está la reactivación productiva, la educación, está también esa coordinación con el gobierno y todo lo que significa, a ver, tomemos en cuenta algo, los municipios, los GATs municipales no tenemos la competencia de la reacción al delito, sí la prevención y por eso es que va ligado también esa coordinación, porque hay prevención y como prevención tenemos una serie de actividades que ya se vienen realizando a partir de que salió el señor removido, obviamente tomamos nosotros mucha más posibilidad de hacer cosas, porque recordemos, fueron 2 años y medio de desgobierno en esta ciudad, 2 años y medio de desgobierno, entonces no se podían hacer cosas. Ahora ya con mucho más control sobre la ciudad, estamos con todo lo que es la prevención la prevención del delito, que sí es competencia de los GATs y es competencia del GAT de Quito, y en eso hemos venido trabajando fuertemente, y significa que crear los barrios, los comités de seguridad barriales, sectoriales, eso se ha venido haciendo. Además, prevención significa tener, por ejemplo, los parques iluminados. Se han iluminado en los últimos año y medio alrededor de 100 parques y eso se continuará haciendo porque eso es parte de la tasa de seguridad, en coordinación directa con la empresa eléctrica Quito, que no es tan de Quito, pero bueno, es la empresa eléctrica. Y todo eso se ha venido haciendo como prevención al delito, que sí es nuestra competencia, pero hemos logrado, por ejemplo, en el trabajo conjunto con las entidades de seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, una reducción en todos los hechos delincuenciales, pero además esa prevención y sobre todo en barrios organizados, fundamental en la ciudad de Quito es tener a la ciudadanía organizada en barrios, en sectores, y eso se ha venido trabajando ya, y eso tenemos que ahondar, y en eso tenemos que seguir trabajando, es fundamental, pero no es una acción individual del gobierno central o de Quito, porque eso tiene que ser muy bien coordinado y ya lo hemos venido haciendo. Wilson, ¿cuál es su visión de seguridad más allá del combate, digamos, frontal a la delincuencia? Gracias, Janet. Coordinación con el gobierno nacional? La seguridad se combate con comunidad y para aquello hay que volver a invertir en la gente, en la salud, en la educación y para aquello necesitas, entre otras cosas, un municipio que ejecute el presupuesto. O sea, este año se estima que más de $300 millones no se van a ejecutar. Esa es la incapacidad de la gente que administra nuestra ciudad. La peor administración de la historia, sin duda alguna, la administración del concejal Guarderas. Yo creo que las últimas 3 administraciones han sido nefastas, desde Rodas hasta la actual. Pero creo que hay que eliminar de borrón y cuenta nuevo. O sea, ese creo que es gran parte del subdesarrollo, ¿no? Eliminar todo lo del pasado y repensarnos y refundar la ciudad cada 4 años, ahora cada 2 y quizás cada 1, ¿no? Por la falta de institucionalidad. Creo que el tema de ejecución presupuestaria es un tema complejo, crítico. Si es que el municipio de Quito, los pocos recursos que tiene, no los invierte en la gente, tenemos un problema estructural. Ahora, Wilson, es que el municipio es un elefante. Tiene un montón de empleados que
pues yo no me quiero atrever a decir que le caiga el guante al que se lo chante, pero hay muchos que no hacen nada, frenan los trámites, porque no es que no existe normativa para hacer una tramitación ágil, pero si tú tienes 10 funcionarios que tienen que, por cuyas manos tiene que pasar un trámite, ahí está el problema. ¿Qué hacer con el exceso de empleados? Hay ahora algunos candidatos que dicen que hay que eliminar a los funcionarios municipales, ¿no? Yo creo que eso no es tan sencillo, porque el municipio no tiene los recursos para pagar liquidaciones. La realidad es esa. Claro, y además necesitas funcionarios para operar la institucionalidad. Lo que creo que hay que hacer es afectar la productividad. Yo he planteado que hay una medida que hay que examinarla, analizarla de orden administrativo, que el municipio tenga 2 jornadas, que organicemos a los funcionarios municipales en 2 jornadas. Una primera jornada que arranque 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y una segunda jornada que vaya desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Y laboralmente se puede hacer eso? Claro, es un arreglo administrativo. Yo cuando estuve al frente con Quito tuve que hacerlo por la pandemia. Obligado por la pandemia tuve que hacerlo. Una medida sencilla que puede afectar la productividad, pero que tiene que además venir con transformación digital, cambiar el modelo de evaluación, no indicadores de gestión, sino de impacto. Además, quiero recordarle que los concejales no son ejecutores, pues, o sea, tienen que obrar a través de ordenanzas, legislando. Yo no sé cómo van a hacer eso, o es parte del proyecto si es que es elegido el señor Pavel Muñoz como alcalde. Claro, yo estoy parte que son decisiones ejecutivas, nosotros son parte de la competencia, salvo el caso de que impulsen ordenanzas. Nosotros somos parte de una alianza, el Movimiento Imparables y el Movimiento Revolución Ciudadana. Como parte de esta alianza, el movimiento ha priorizado varias agendas. Una de estas es la agenda de la innovación. Si es que el municipio de Quito no innova, nada va a pasar. Pero si llega Wilson Merino y no llega Pavel Muñoz. Nosotros desde el municipio de Quito acompañaremos en la generación de ordenanzas a una administración que sintonice con las demandas populares. Renzo. En el caso de no tener un alcalde que sintonice con aquello, seremos los primeros en defender a los quiteños y quiteñas. Renzo, ¿cuál es su visión de seguridad más allá del combate a la delincuencia y la coordinación con el gobierno nacional? Janet, hay que entender una situación. La seguridad es la seguridad ciudadana a la que nosotros estamos hablando, en la cual necesitamos tener acciones enfocadas en educación, en cultura, en la recuperación sobre todo de los espacios públicos, en coordinación público y privado. Por eso es que nuestro plan de acción, y uno de los más fuertes, sobre todo en los que yo estoy enfocando la visión de lo que tiene que cambiar en la ciudad, es precisamente el ser humano y sobre todo hablar de la recuperación de los espacios recreativos y deportivos. En Quito hay 1.674 parques y áreas verdes en las cuales tenemos una gran cantidad de espacios que ni siquiera la gente en este momento pueda disfrutarlos por falta de mantenimiento, por falta de mantenimiento, no se ha podido por falta de seguridad. También ya no hay cómo mandar a los niños al parque porque no sé si regresen. No, pero es que el problema es que, además de eso, los delincuentes, la delincuencia, las bandas que se encuentran organizadas, se encuentran tomados estos espacios. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Más allá de todos los temas tan importantes que tenemos que manejar, es importante la recuperación de los espacios públicos, precisamente dotándoles y reformando además el presupuesto para dotar de más iluminación, de internet gratis, de conectividad, las cámaras de seguridad que siempre hemos hablado, pero que lastimosamente no están conectadas. No hay las cámaras de reconocimiento facial, las cámaras normales no están conectadas a un sistema único. ¿Qué es lo que proponemos? Que en una plataforma tecnológica del municipio se pueda enlazar a un gran centro de monitoreo que de una vez por todas le diga a los señores del gobierno, sí, que es necesario coordinar y hablar entre el municipio, las instituciones de seguridad del municipio, la AMT, la Secretaría de Riesgo, la Secretaría de Seguridad, puedan hablar directamente con la Policía Nacional, el 911, el COA y todas las instituciones que nos encontramos dentro de la parte pública y privada y sobre todo del gobierno central y también del gobierno cantonal. Lastimosamente sí se han hecho varias cosas, no voy a decir que no, pero porque las conozco. El problema es que no hay esa coordinación y yo sí creo que hay una falta de liderazgo por los últimos alcaldes que lastimosamente no han podido tomar también esta batuta. Y creo que al día de hoy Patricio Alarcón sí es una persona que tiene el liderazgo, el conocimiento desde el punto de vista empresarial, privado y también público para poder enlazar todos estos puntos. Ya es hora de tener a un líder que defienda los intereses de la ciudad, con los concejales que directamente nosotros vamos enlazados en una sola campaña y en una sola política de integración pública en favor de la seguridad. Pero no es cuestión de decir, se ha hecho esto, ¿dónde está el enlace? No existe, Janet, y eso es lo que tenemos que propugnar. Ahora, Renzo, sin querer, desde la legislación, sin querer quitarle responsabilidad a los alcaldes de turno, que ya aquí los tres han coincidido que ha habido nos dejaron mucho a deber a la ciudadanía. Pero aquí están los tres.
les he escuchado que, o sea, van en la misma línea de trabajar en el tema de seguridad, en el tema de educación, de salud, de recuperar los parques, de fomentar el deporte y todo. Pero el problema es que en campaña hablan de lo mismo. Se suben al consejo y se vuelven enemigos y no trabajan por la ciudad. Aquí están 3 de distintas ideologías, distintos movimientos. ¿Podrían, por favor, trabajar en conjunto por la ciudad? ¿Es eso posible? Como para pensar si vamos a votar por ustedes. A ver, Janet, hace 4 años, cuando yo fui elegido concejal por primera vez, lo primero que dije, y lo dije públicamente, creo que incluso contigo en alguna entrevista, que me sacaba la camiseta de cualquier movimiento, partido político por el que llegaba, y me ponía la de Quito. Y sigo puesto la de Quito, la azul y rojo. El problema está de que las ideologías políticas lo que hacen es afectar. Y el alcalde, recordemos el removido, el que hizo que esta ciudad se hunda, obviamente, y con el cual obviamente pues Wilson Merino trabajó directamente, fue una persona que cometió una serie de irregularidades, y nosotros lo que hicimos es un juicio político por el que fue removido, y la justicia tiene en esa persona una serie de acciones, de hecho está con grillete. Pero eso hace que, obviamente, se haya hecho ese juicio político que se llamó un proceso de remoción. ¿Quiénes votaron a favor de la remoción y quiénes votaron en contra? Pues la Revolución Ciudadana votó a favor de mantener al yundismo ahí, a Yunda ahí. Nosotros no lo hicimos, y con 14 votos, con las justas lo hicimos. En esa época estaba Wilson Merino justamente trabajando con el señor. Y obviamente nosotros lo que hicimos es trabajar por la ciudad, y lo hicimos. ¿Cuántas veces con Luz Helena Coloma, que en ese momento estaba en el consejo, le dimos gobernabilidad, le dimos todos los elementos para que pueda administrar bien la ciudad? ¿Pero a qué se dedicó? A ayudar a sus agnados, conados y sus amiguetes para que obviamente pues la ciudad salga perjudicada. Y de hecho fue así, y no lo digo yo, no es que yo soy un acusador, yo lo que soy es obviamente una persona que fiscalizó al señor y obviamente la justicia le puso grillete. La justicia fue la que le sancionó, y este momento tiene perdidos sus derechos políticos. Si es que gana, que dudo mucho, obviamente, un hipotético no consentido, no podrá posicionarse, porque obviamente al perder los derechos políticos, basta que haya un juez probo y termine con los recursos que ha planteado. Y ahí va a complicarse el tema. Al tener un consejo disímil con diversas corrientes políticas, la lógica de la actividad se ha centrado en repartir las administraciones zonales a los concejales. ¿Eso, de cierta manera, ha sucedido en esta administración? No, Wilson, y eso lo niego. Lo niego. Eso es lo que dicen, porque eso es lo que decían en la anterior administración, la administración del removido. Es decir, lo que respecta que para a nosotros, poder llegar al administrador zonal tenían que llegar a través del concejal. Sí, así decían. Que el alcalde no podía llamarle a pedir cuentas al administrador zonal. Así decía. Y es por eso importante lo que dice Janet, que trabajen juntos dejando a un lado las banderías políticas. Bien por ello. Pero que sabes no que pidan reparto, en lo que respecta a mí, jamás. Yo no he puesto ni administradores zonales, ni he puesto gerentes de empresas, nada, en lo absoluto. Hemos trabajado transparentemente, porque somos transparentes. Nosotros no tenemos juicios, nosotros no tenemos coactivas, nosotros no tenemos ningún tipo de acción legal penal. Los otros sí. Wilson, ha sido puntualmente y directamente mencionado aludido en su colaboración. En mi caso particular hay una vocación de servicio. Llevo 21 años trabajando en una de las fundaciones más prestigiosas de América Latina, en las cuales Bernardo venía y resaltaba ese trabajo, ¿no? Creo que es importante señalarlo. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, cuando él era comunicador y hablaba de la fundación. Llegué a Conquito por invitación de un directorio, y quien me invitó entre ellos fue Luz Helena Coloma, que es importante que quizás Bernardo converse con ella. Ella me pidió y me dijo: ven, la ciudad necesita gente como tú. Tuve una gestión extraordinaria. Logré en Conquito materializar el primer fondo de capital semilla de la ciudad para apuntalar el emprendimiento. Traje $10 millones a la ciudad. Entonces creo que en mi caso particular hay una vocación de servicio, me gusta trabajar en equipo, me gusta tomar decisiones y sobre todo hacer hasta lo imposible para que las cosas sucedan. A mí me genera muchísima frustración cuando la gente ofrece cosas y no cumple, ¿no? Como el metro de Quito, que se ofrece que va a operar y hasta ahora opera, ¿no? Que nos han tenido en el tonteo de vaya y aprenda a bajar y subir las gradas de una estación del metro. Esa es la tragedia de la administración actual. Y frente a ello hay que luchar, hay que recuperar el sentido de lo público, hay que adecentar la administración pública y hay que tener gente decente que finalmente sienta esta ciudad
y que quiera construir junto al resto de quiteños y quiteñas días mejores. Bueno, ya entramos en la temática de la transportación y la movilidad. Pero yo creo que hay una cosa muy puntual que creo que los tres deberían opinar y muy rápidamente, por favor. Tenemos este problema que ya citó Bernardo, y es que tenemos un candidato que fue destituido, el señor Yunda, pero que hoy tiene pues las más altas opciones, de acuerdo a algunas encuestas, de ganar. Pero sin derechos políticos. Gana, y luego tiene que no puede posesionarse, luego hay que elegir del consejo un alcalde. Eso, para los quiteños, eso es inaceptable. No sé Poco democrático. ¿Qué piensan ustedes? Y quisiera empezar con Renzo para que poder integrarlo también. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué hacer como consejo? ¿Qué posición debería tener el consejo frente a la posibilidad de que se elija un alcalde que luego no va a poder posesionarse? Es decir, estamos yendo a las urnas y no se va a cumplir la voluntad popular. Bueno, primero, Janet, hay que tener claro de que lastimosamente las encuestas en las últimas elecciones han fallado. Y no digo que los encuestadores fallen, posiblemente el método ya no funcione, ya no sirve y la ciudadanía ya no confía en contestar a las encuestas. Segundo, hay que tener muy claro que como llegó el señor alcalde Yunda en su momento, fue precisamente el cual no asomaba las encuestas y asomaba en su momento el general Paco Moncayo. Entonces, se va a dar el mismo fenómeno. Tercero, hay que entender que también hay techos después de un desgaste de una administración que lastimosamente pues tiene sus bemoles, tal y como dicen los informes de la Contraloría, no los digo yo. Y además de eso, hay que entender también que lastimosamente, si es que fuese el caso no consentido de que pasara lo que tú mencionas, pues es un problema de una crisis política, porque no tenemos la salida jurídica a este momento. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede en su momento, habrá que ver qué pasa, pero creo que también tiene que haber una responsabilidad por parte de quien se lanza a una candidatura teniendo este tipo de inconvenientes. Ahí sí yo creo que también uno tiene que ser responsable con uno mismo y con la ciudadanía, porque finalmente, gracias, Renzo. Sí, 20 segundos, nos guste o no, para es importante entender eso, sí, que gracias, uno tiene que ser responsable con lo que está. Recuerden que tienen 40 segundos para responder, porque queremos hacer un debate que sea un ping-pong y aprovechar. Yo creo que hoy Quito necesita certezas, y me parece que la candidatura del exalcalde Yunda pone en riesgo esa estabilidad democrática, ¿no? Me parece que ¿Debería retirarse? Creo que la Corte Constitucional debería dar un pronunciamiento. No quiere. Pero en realidad, en una situación tan crítica como la que vivimos el día de hoy, los quiteños y quiteñas necesitamos certezas de que vamos a vivir mejor, que la institucionalidad va a operar y que vamos a tener un alcalde con legitimidad del voto. Hay dos sentencias. Hay un fallo inicial y hay una ratificación que le suspenden los derechos políticos, Bernardo. La ampliación y aclaración no modifica las consecuencias ni el contenido del fallo. El señor Yunda tiene suspendidos los derechos políticos. ¿Cómo entender y cómo se va a resolver el tema si es que no puede posesionarse si es elegido? Basta que el juez González, con nombre y apellido lo digo, que ha venido incumpliendo el derecho electoral, simplemente diga, se pasan esos dos recursos y se acabó. Y la sentencia pasa a ejecutoriarse. Es decir, pero si la sentencia fue redactada en una oficina del municipio, no y están recusados los jueces, no lo sé, porque eso es lo que, se está denunciando. Por eso se está pidiendo la nulidad. En la mía no ha sido, es decir, nada tengo que ver con el tema. Eso he escuchado, no lo sé, pero en la mía no. Yo soy un hombre transparente, recto, por eso estoy con Luz Helena Coloma, que no tiene ni grillete, no tiene ningún tipo de acción legal y penal, ninguno de nosotros. Pero vamos la realidad es esa, la realidad es esa. Eso no lo sé, como te digo, no podría decirlo. Pero bueno, la realidad, digo, de la situación. Ah, sí, por supuesto. Repito, en el hipotético no consentido de que el señor, el removido, el que quiere que nuevamente la ciudad se hunda, tenga el favor popular, que lo dudo, no podría posesionarse y tendría el Consejo una situación inédita a nivel nacional, puesto que el Consejo debería elegir una vicealcaldesa que debería asumir o podría asumir la alcaldía y se complicaría sin legitimidad, sin haber sido votada, es decir, una situación realmente grave. Por eso yo les digo a los quiteños, ¿por qué votar por un sujeto que quiere que la ciudad se vuelva a hundir? Pues no, vamos por Luz Helena Coloma, que además el 80% de la población de Quito dice, es hora de que una mujer sea vicealcaldesa. Vamos con el tema del metro, que ya Wilson ya lo citó en su momento, que pues se ha ofrecido, que viene funcionando, pero Wilson no es solamente de esta administración. Desde el gobierno de Barrera se viene ofreciendo que va a funcionar, que se va a licitar, que se va a construir, que va a costar, que no va a costar, y nada, seguimos en este avance, pero ya la obra está ahí y tiene que funcionar, ya ese dinero no se puede perder. ¿Cuál es su visión frente al metro? Sí, el metro tiene que funcionar y tiene que funcionar ya.
y vamos a tener que fiscalizar desde la administración de Augusto Barrera hasta la administración del concejal Guarderas. Creo que también hay que fiscalizar a quienes tenían la tarea de fiscalizar y no lo hicieron, ¿no? Porque eso de que un alcalde vaya y se ponga una placa en un metro que no opera y que cada día nos digan que el metro va a funcionar y no funciona, que no hay una visión amplia del sistema, que hayan varios subsistemas que no estén contemplados, que no se hable de los seguros, de los repuestos, que no haya una tarjeta de pago. Creo que es un tema complejo, ¿no? Creo que el metro de Quito, del próximo consejo y del próximo alcalde. Sin duda alguna. Y el metro de Quito hay que pensarlo no como un fin, sino como un pequeño comienzo de algo más grande. Si es que el metro no penetra los barrios populares, no habrá tenido sentido. O sea, yo creo que el metro tiene que extenderse en el norte, en el sur. Creo que hay que integrarlo con otros medios de transporte, hay que transparentar, así es. Pero creo que hay que también invitarle a la ciudadanía a soñar con un futuro distinto, ¿no? Creo que gran parte de la tragedia es la ineficiencia de la administración pública, de quienes han estado en los espacios institucionales y que no han logrado materializar las obras, ponerlo a funcionar, ¿no? 2.100 millones de dólares bajo tierra. Pero que funcione primero la estructura que está al momento, Renzo. ¿Debe funcionar inmediatamente el metro? ¿Qué planes tienen ustedes para que ese se convierta en la columna vertebral de la movilidad en Quito, Renzo? Sí, es un gran problema porque lastimosamente, pues, primero empezó con 1.600 millones, después 1.800, después 2.000 y finalmente 2.600 millones lo que costó el metro. Este momento no nos podemos dar el lujo de decir que no va a funcionar. Tenemos que hacer que funcione, pero lo que me preocupa a mí lastimosamente es que siempre estamos pensando en la ciudad de norte a sur. No estamos pensando en la ciudad transversal para dar soluciones reales de movilidad a la ciudadanía. Ya el metro está ahí, yo espero que el gobierno sea lo suficientemente responsable para que cumpla con el compromiso de poder entregar los recursos del metro. Adicionalmente, que también el gobierno cumpla con la responsabilidad de decir que iba a dar 700 millones más para poder hacer una ampliación al norte y al sur. Pero finalmente lo que tenemos en este momento es que ver lo que está, entrar directamente a fiscalizar como hemos mencionado aquí, que además es una labor fundamental del municipio y además una necesidad imperiosa directamente de la ciudadanía, a ver qué es lo que sucede. Pero como vuelvo y repito, hay que planificar y hay que pensar directamente en la movilidad de oriente a occidente también, y eso no estamos viendo. Y seguimos hablando del tema de la ampliación al norte, y eso que sin embargo hay que hacerlo, Renzo, pero ¿qué es lo que va a pasar con la transversalidad? Sí, Renzo, es que la transversalidad sí está prevista. El problema es que, digamos, no se plantea una posibilidad de llegar a acuerdos con los dueños de las cooperativas para que quieran dejar de ir de norte a sur, renuncien a sus lucrativas rutas y empiecen a dar el servicio que la ciudadanía necesita. Para eso se necesita esta caja común y diálogo. Y para eso se necesita un consejo que piense en las necesidades de la ciudad y pueda en conjunto llegar a un acuerdo con estas personas. Yo tengo claro una cuestión, Janet. La campaña se termina el 2 de febrero, ¿sí? Y ese momento yo dejo de estar con la línea en sí de una lista que nos ha permitido ir con Patricio Alarcón directamente a este gran proceso y a esta gran planificación que tenemos para la ciudad en esta campaña, que sería la lista 113.6. Después de eso soy ciudadano y soy concejal, que estoy seguro que vamos a llegar. Y nos quitaremos cualquier bandera ideológica y nos quitaremos cualquier bemol para poder sacar adelante este proyecto que es el proyecto Quito Luz de América nuevamente. Pero para eso también necesitamos un liderazgo fuerte por parte del alcalde que esté en funciones, porque lastimosamente sí es un problema el hecho de que no tiene que confrontar con los señores transportistas, que no tiene que confrontar con los señores taxistas. Lastimosamente es hora de ir a decirles, señores, basta, necesitamos ir por la ciudad. No puede ser que un grupo minoritario quiera prevalecer sobre las necesidades grandes de la ciudad y de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no está operando el metro? No es justo hacer eso, pero los concejales debemos estar a la medida y a la necesidad de la gente. Sí, Renzo, le pido por favor que se ajuste el tiempo. Imperiosa para la ciudad. Renzo, por favor, no queremos cerrar el micrófono porque me parece que es una decisión muy abrupta y grosera, pero quisiéramos que respete los tiempos. Tienen 40 segundos para responder cada cosa. Sé que es corto el tiempo, pero pues... Gracias, perdón. ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora hacer esa caja común? Es algo que también vienen hablando ya históricamente de esa necesidad para no solamente hacer ahora que funcione el metro,
sino para que los buses no se paren donde les da la gana, para que no hayan carreras en la ciudad, para que la gente no siga teniendo accidentes volando para subirse al bus o bajarse del bus, para que se respete a las personas de la tercera edad. ¿Por qué no se logra? En realidad el municipio está arrodillado frente a un gremio que es frente a al número de ciudadanos minoritario. En la época del removido alcalde, se inició con un proceso de licitación de rutas y frecuencias que iban a ser los alimentadores del Metro de Quito. Recordemos, el Metro de Quito tiene 22.5 kilómetros de largo entre sur y norte y obviamente va a ser la columna vertebral de este sistema de movilidad. Y arriba en superficie, todo el sistema de superficie de los buses tienen que hacer la transversalidad, es decir, ser los grandes alimentadores. Se va a poder hacer inmediatamente de que inicie a operar el metro, ya comercialmente, el 5 de marzo de este año, ¿pero por qué de 2023. no está el cronograma desarrollándose tal y como se planificó? Hay un retraso que obviamente yo estoy en licencia porque usted está más cerca. Claro, por supuesto, pero recuerde que yo estoy con licencia sin sueldo, entonces no tengo acceso a mayor información en este momento, pero sí me refiero a la información oficial que se ha dado en el sentido de que hubo un problema tecnológico en la generación de los códigos QR con los validadores, que me parece que está solucionando. Repito, no tengo la información clara porque no estoy este rato en funciones, pero lo que sí se ha confirmado es que el 5 de marzo inicia la operación comercial. El metro va a funcionar el 5 de marzo y el momento ese ya estarán enlazadas todo lo que es la flota metropolitana de transporte, porque eso requiere una adhesión administrativa y luego tendrá que continuar el proceso de licitación de rutas y frecuencias que comenzó en la época del removido, y la Procuraduría General del Estado lo que hizo es observar el proceso, y cuando está observado un proceso de esa naturaleza tuvimos que volver a foja cero. El Consejo hace pocos días ya aprobó las herramientas para que pueda continuar ese proceso de estas cooperativas, y dejo claro, Janet, tú tienes toda la razón, estos señores que tienen privilegios, pero dejo claro, las frecuencias y rutas no son de ellos, son del Estado en sus diferentes niveles. Las frecuencias y las rutas de los buses son del municipio de Quito y tiene toda la potestad de, si alguien no lo hace bien, podrá retirarla, y por eso va a haber ahí este proceso. Wilson, ¿es posible llegar a un acuerdo, digamos, no a una imposición, sino a un acuerdo con los transportistas para poder servir a la ciudad y no servirse como cooperativas? Sí, yo creo que sí, para eso se necesita liderazgo, y creo que Pavel Muñoz tiene esos dones. Creo que es un gran planificador con muchísima experiencia, alguien que trabaja alrededor del diálogo. Creo que hay que comenzar a cambiar ciertas lógicas en la ciudad, en vez de pagar por kilómetro, pagar por peso, por ejemplo, ¿no? Que nos va a permitir plantear unas lógicas de diálogo distinto con los transportistas. Pero creo que la columna... Pagar por peso. Sí, por peso. O sea, ¿Cómo sería eso? Peso que de las unidades. El número de personas o que van por el peso de cada persona. Sí, por el peso. Eso es algo que se está planteando dentro del... Es decir, diferenciado. 2 quintales paga más. No. Quintal y medio menos. El rato que estás revisando los que van en las rutas, revisando que se cumplen, has visto que corren y se cierran, ¿no? Para llegar a un tiempo y creo que hay unas formas distintas de no medir por kilómetros, por tiempo, sino por peso. Eso es algo que se está planteando. ¿En algunas ciudades se hace eso? En algunas ciudades se hace eso. Bueno, perfecto. Tenemos que cerrar el diálogo. Pero creo que, sobre todo para volver con esta idea final, creo que se necesita liderazgo para poder tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía, no a grupos en particular, no a los grupos de transportistas, sino a la ciudad. Renzo, tiene 20 segundos para decirle a la ciudadanía por qué votar por usted para concejal de Quito. Y corriendo. Bueno, muchísimas gracias, Janet, y perdón por esta dislate el momento que estuvimos conversando, me apasioné un poco, pero en todo caso, nosotros somos una lista nueva que estamos presentando soluciones reales para la ciudad. Yo sí le pido a la ciudadanía que confíe en la experiencia que tenemos dentro de la política pública y las especialidades que tenemos nosotros y que ponemos a disposición de la ciudad a un candidato desde el punto de vista empresarial, administrador, que además tiene las mejores condiciones para poder liderar y sobre todo llevar adelante los procesos de mejoramiento y cambio de esta ciudad, que es Patricio Alarcón, con un grupo de personas que nos hemos dedicado a hacer el plan estratégico para cambiar esta ciudad. Lastimosamente tenemos que empezar directamente por el modelo de gestión de la ciudad y de ahí ir a los grandes problemas que son seguridad, movilidad, los temas de tramitología, la tecnología que tenemos que implementar y la recuperación de los espacios públicos deportivos para el ser humano. Es importante entender que nuestra juventud, nuestros niños, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras personas de la tercera edad necesitan el espacio público para poder caminar en paz y libres.
esta ciudad es hermosa, esta ciudad es la que nosotros tenemos que cambiar conjuntamente con la voluntad ciudadana y también con los nuevos consejos, con el nuevo consejo que va a existir, con una diversidad de colores. Perfecto. Es importante pues trabajar por la ciudad de Quito. Gracias, Renzo Lombeida. Wilson Merino. Sí, bueno, en nuestro caso hay una vocación de servicio, ha estado siempre allí, nos gusta trabajar con la gente, por la gente, creo que hay una experiencia previa en el servicio social, creo que la ciudad necesita invertir en lo social, creo que la agenda social es la prioridad, hay que hacer equipo. Decliné mi precandidatura a la alcaldía por ser parte de algo más grande, intenté construir un frente más amplio, lastimosamente no se dio y como Movimiento Imparables decidimos apostar a la única candidatura que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más en la ciudad, y ese es Pavel Muñoz. Quiero invitarles a recuperar la esperanza, la alegría en una ciudad que no es de unos pocos, sino que es de todos y de todas. Bernardo Abad. ¿Por qué votar por Luz Helena Coloma y quienes hacemos la lista va por ti? Primero, honestidad. Nosotros no tenemos juicios penales, no tenemos glosas, no tenemos grilletes. Segundo, experiencia. Todos quienes hacemos esta lista tenemos experiencia en lo privado y en lo público, y con éxito. Luego, tenemos un plan de gobierno a ejecutarse desde el primer día que estemos en el Consejo. Y cuarto, el 80% de la población de Quito dice, y es hora de que una mujer esté en la alcaldía, y esa mujer es Luz Helena Coloma. Muchísimas gracias a los 3 candidatos a concejales por participar en este debate abierto y transparente. Les deseamos muchísima suerte en esta candidatura y pues una vez terminen las elecciones, pues ojalá les volvamos a ver por aquí. Que sea lo que la ciudadanía quiera. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a los dos. Vamos a un último corte, Wilson, y sí, regresamos para hablar de minería legal